Hola, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar nuestras discusiones de la práctica 5, extracción de pigmentos vegetales y cromatografía de absorción. Para comenzar las discusiones de esta práctica necesitamos saber algunos conceptos, comenzando por la cromatografía en capa. La cromatografía de capa delgada se basa en el principio de la cromatografía de absorción, ya que esta se refiere a un fenómeno donde una sustancia se acumula en la superficie de otro material, formando una capa muy delgada. Por eso así su nombre. Esta capa es a menudo solamente una molécula densamente. La acción recíproca entre el absorbente y el adsorbato dicta de la separación de las composiciones. A continuación presentaremos las fases, las cuales se dividen en dos, que es fase estacionaria y fase móvil. La fase estacionaria se refiere a una capa del absorbente que está revestido en una placa. Este se selecciona sobre la base de su composición química, eficiencia de separación, talla de partícula, distribución dimensional de partícula y morfología. Por otro lado, la fase móvil se refiere al líquido que lleva la muestra y transporta a la fase estacionaria. La separación de los componentes en la fase estacionaria depende de cómo las diversas composiciones absorben en la fase estacionaria y su disolución en la fase movible. En esta fase consiste en generalmente un disolvente orgánico y agua. Este parámetro cuantifica el movimiento del soluto en cromatografía posterior fina, da una dimensión de la distancia que viajó por la sustancia dividida por el disolvente. Este valor se coloca entre 0 y 1. En mis resultados para la placa cromatográfica, al inicio tuve algunos problemas porque no me esperé el tiempo suficiente y creí que no me iba a resultar, así que lo volví a hacer de nuevo y dejé el papel filtro más tiempo y fue así como obtuve los resultados que se muestran en las fotografías, los cuales pues fueron un poco más favorables y yo noté mejores resultados en la acetona en ambos casos, ya que la pigmentación al momento de hacerla la obtuve un poco más rápido y el color estaba más exacto. Bueno, yo en mis resultados de la cromatografía, en esta parte no me salieron tan bien como lo esperaba a que se notaran los colores, ya que me di cuenta que las tiras de mi papel estaban muy cortadas, entonces se consumieron muy rápido y ya no lo pude volver a hacer porque me quedé sin tiras de papel e intenté con servilletas, pero tampoco se me recorría muy rápido a pesar de que le ponía poquita cantidad de cada uno de los pigmentos. Pero aún así chequé más o menos el tiempo en el que se recorrían y la primera que se me recorría más rápido era la de la acetona, tanto con la col como con la espinaca. Estos fueron mis resultados de la placa de pigmento de espinaca. Yo noté mucho más coloración en las manchas en la acetona. También pueden notar más el color amarillo, la diferencia entre los colores. A continuación se muestra la tabla donde ponemos nuestros resultados de RF. Para mí en la acetona de las espinacas obtuve un 0.6, en el etanol 0.7 y en el de 50-50 0.65. Después tenemos con la acetona 0.59, con el etanol 0.65 y 50-50 0.68. En general, el mayor eluyente fue la acetona. Yo, Salma, en mis resultados, de acuerdo a la tabla, en las espinacas del RF, la acetona me salió de 1 porque literal se me fue hasta arriba. En el etanol me salió de 1.05, o sea, también muy elevado. Y en el que me salió más bajo fue en el que llevaba 50-50. En la de la col, la acetona también me salió de 1, el etanol de 0.933 y el de 50-50 0.857. Comparando mis resultados de estas dos pruebas, me doy cuenta que solamente la prueba de 50-50 fue la que me resultó de menos de 1 en mi RF.
El mejor diluyente para mí con la espinaca fue la acetona y con la alcohol también fue la acetona. Y el pigmento que yo encontré en la espinaca era entre verde y azul, por lo que llegué a la conclusión de que se encontró clorofila A y B. Yo soy Daniel y mis valores de RF para la acetona fueron de 0.66, para el etanol de 0.77 y en la mezcla de 50-50 obtuve un valor de 0.611. Mis compañeras y yo concluimos que el mejor eluyente fue la acetona. En el caso de la columna cromatográfica, no obtuve resultados tan favorables porque en el caso del GIS no comprimí bien, pero en el caso del talco, a comparación de con el GIS, obtuve mucho mejores resultados, ya que ahí sí bajó el color en 1 hora aproximadamente. En mis resultados de la columna cromatográfica, mi jeringa que contiene el talco me logró desprender más pigmento que la del GIS o el carbonato de calcio. Y se notaba mucho la diferencia, primero por la cantidad de gotas que cayeron en el recipiente y segundo por la cantidad de cómo se comprimió el talco y el gis no tanto. Al realizarlo con el pigmento de col morada no resultó como yo esperaba. Yo pensé que se iba a notar muchísimo más el cambio en la parte de abajo, o sea, de cuando corría, pero en cambio se quedó todo el color, la mayoría pigmentado en la tapa de algodón que pusimos al final. Del talco me surgieron 2 gotas a lo mucho y del bicarbonato de calcio ni siquiera bajó. Lo mismo me pasó con el pigmento de rosas, fue mucho más rápido con el carbonato de calcio y más rápido. También noté mucho más variedad de colores en el carbonato de calcio. Noté cómo cambió de morado a tonos de azules y fue mucho más rápido todo el proceso, que en cambio en el del talco se tardó demasiado y casi no noté colores. Estos son mis resultados de la columna usando el pigmento de espinaca. Para mí fue más fácil realizar todo el proceso con el carbonato del calcio. También pude notar más rápido los colores y salió mucho más oscuro el pigmento, o sea, más concentrado. En cambio, en el del talco fue más difícil, se tardó mucho más y fue difícil presenciar los colores en la columna. De acuerdo a lo que cada una realizó en sus experimentos de esta práctica, en la cromatografía de capa fina obtuvimos manchas coloridas de los compuestos un poco diferentes a lo esperado, ya que, por ejemplo, en el caso del pigmento de la espinaca se esperaban pues más la presencia de manchas amarillas, pero aún así se pudo notar la variedad en el color. Se nota muchísimo el color verde en algunas de las muestras. Pudimos establecer que la muestra que tiene que ser analizada se disuelve en un disolvente volátil para crear una solución diluida. En esta parte de la discusión vemos que después el filo con el sitio solvente se mantiene centro común del disolvente de desarrollo. El disolvente viaja hacia arriba en la placa y alcanza el sitio del soluto. El gel sílice polar se adhiere al soluto, mientras que la acción recíproca del disolvente con el soluto intenta levantarlo mientras que procede. Al final de que estas diversas composiciones se hayan movido a diversas distancias en la placa, pueden ser visualizadas y ser analizadas directamente. Y bueno, por último tenemos la conclusión. Para la cromatografía en general podemos concluir que a medida que incrementamos la polaridad del solvente o cambios en las proporciones de estos, en caso de tener una mezcla, la dilución de los componentes de la muestra o soluto a tratar será mucho más rápida.